tal vez Dios tenga algún plan para esta casa, para este lugar. Tal vez Él quiera formar una nueva iglesia. Hay muchas almas que andan perdidas por aquí. Así es. Hay muchas almas que están necesitadas de Dios. Exactamente. Y tenemos que salir a veces de nuestra comodidad, de nuestro confort, de esa vergüenza, esa pena. Y yo creo que nuestro Dios quisiera que nosotros habláramos de las grandes maravillas que Dios ha hecho y que Dios hará en esta calle. Así es, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que Él esté con nosotros, que Él nos muestre su enseñanza de ayer y que prepare un corazón en cada uno de nosotros. Bendito Padre, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos porque nos permites reunirnos en tu nombre, porque nos permites escuchar tu palabra, tus enseñanzas. Te rogamos que tu Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros, que nos siga mostrando cuál es tu voluntad agradable y perfecta, que nos siga puliendo, nos siga transformando en los hijos que tú quieres que seamos, para que un día nos presentes santos, limpios, sin mancha delante de nuestro Padre Celestial. Ayúdanos a quitar y echar fuera todo estorbo, todo sueño, toda pereza, todo aburrimiento, todo enojo, Señor, todo sentimiento que no permita que tu palabra entre por completo en nuestras vidas, todo miedo, todo temor, toda incredulidad. Y permítenos, Señor, concentrarnos y adoptar tu palabra en nuestras vidas, en nuestro corazón, para que nos siga renovando nuestros pensamientos y transformando nuestras vidas. Yo solamente soy un obrero que desea serte útil, Señor. Habla a través de mí. Toda honra sea para ti siempre, Señor. No soy yo, eres tú, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro, en la carta de los Efesios, capítulo 2. Gálatas, después de Gálatas podemos encontrar Efesios. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Efesios 1. Efesios, capítulo 2. Del versículo 1 al versículo 3 y vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a leerlo de una manera fuerte y clara. ¿Ya todos lo tenemos? Amén. Ay, no, discúlpeme. Efesios capítulo 2, Ajá. versículo 1 al 3. Gracias, ahora sí, ya. Amén. Muy bien, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Gracias, Padre. Pueden tomar su lugar, pueden tomar su asiento. Amén. Gracias, amén. La palabra de Dios el día de hoy nos dice que Él, Jesús, nos dio vida a nosotros. Amén. Cuando estábamos, ¿cómo estábamos? Muertos espiritualmente. Muertos en vuestros pecados y en vuestros delitos. Antes de conocerle usted a Dios, antes de conocer, bueno, más bien, usted ya conocía a Dios. O sea, ya había escuchado de Dios, ya había escuchado de un Padre, y de hecho hasta usted y yo le orábamos, le rogábamos,
¿verdad? Poníamos algunas necesidades en sus manos, pero ¿sabe qué? Dios, muchas de esas oraciones y muchas de esas necesidades no las contestaba. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo estábamos muertos espiritualmente. Porque la paga del pecado es muerte. Lo dice la palabra de Dios. Nosotros ya habíamos acumulado montones. Créanme que si pudiera ser medido o pesado tal magnitud de pecados que nosotros habíamos acumulado ante los ojos de Dios, no lo vemos. No vemos que tenemos acumulado pecado. Pero mire, nosotros, el pecado nos mancha. Y nosotros no lo vemos. Pero ¿qué creen? Dios sí lo ve. Y Dios nos ve bien manchados. Y nos ve bien apestosos. Y somos de olor feo y desagradable ante los ojos de Dios. Sí. Es como los dálmatas. ¿Ustedes creen que los dálmatas se vean a sí mismos manchados? No. Sin embargo, nosotros sí los vemos que están llenos de manchas. Así Dios con nosotros nos ve y se da cuenta de que cuando nosotros pecamos, queremos ocultar y aparentar que estamos viviendo bien, que estamos viviendo rectamente. Pero Dios nos ve y nos dice, por favor, si hasta acá me llega el olor desagradable de tu falta, de tu desobediencia, de tu rebeldía, de tu concupiscencia, de tu pecado, de tu error, hasta acá me llega el olor. No le podemos engañar. Así nos encontrábamos antes de venir a los pies de Jesucristo. Sí. Me encanta este pasaje, pero es tan real. La palabra nos dice, este pueblo de labios me honra. Y así vivíamos nosotros. Decíamos que le honrábamos, decíamos que vivíamos conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí. Pero no era cierto. Con nuestras vidas, con nuestros hechos y con nuestros comportamientos y con nuestras palabras, le negábamos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, muy, muy lejos de lo que yo deseo, de mi voluntad. Así nos encontrábamos. Sin embargo, dice aquí la palabra, estábamos muertos. ¿Cómo nos morimos? ¿Verdad? Espiritualmente. Y después nos morimos físicamente, ¿verdad? Porque una persona que está muerta espiritualmente está vacía. Una persona que está muerta espiritualmente está llena de odio, de rencor, de miedo, de coraje, de miedo, de amargura, de angustia, de resentimiento, de angustia, de tristeza. Así vive una persona que está muerta espiritualmente y quiere llenar ese vacío, quiere llenar ese sentimiento con cosas que el mundo te ofrece, con vanidades, con amistades, ¿verdad? Creyendo que gozas con diversiones, pero que a la vuelta de la esquina te das cuenta de que a veces, después de que pasan esos momentos, te sientes peor de cómo te encontrabas. ¿Por qué? Porque vives muerto espiritualmente. Por eso hay quienes llegan a sentir tanto ese vacío, esa soledad, esa sensación de que nadie te ama, de que nadie te quiere, de que te encuentras muy lejos de Dios, y tanto es esa carga y ese dolor que, ¿sabes?
¿cuál es el siguiente paso? Terminar con tu vida. Y lo vemos a cada instante, a cada momento, todos los días. En tal colonia, una persona se quitó la vida. Sacó una pistola y se dio un tiro en la cabeza. En tal lugar, un joven se aventó de un puente, o una señorita, o una muchacha, una mujer. En tal lugar, un joven se suicidó. Sí. Se colgó una cuerda, una corbata y de su barandal, del baño. Prendieron las llaves del gas y se mató él y hasta su familia. O sea, se suicida. Esto es algo muy normal. Déjenme decirles una cosa. La enfermedad del COVID, ya vimos que sí existe, ¿verdad? Sí. Les voy a ser honesto, yo tenía mis dudas, pero me di cuenta que la palabra de Dios lo dice, que vendrán plagas y pestes, vendrán, como lo que estamos pasando el día de hoy, pero esta es la primera, o esta es una de las primeras, han pasado ya otras, pero vienen otras peores, porque no dice plaga ni peste, dice plagas y pestes. Sí. Entonces, creo que a nosotros en nuestros tiempos, y yo creo que desde que ustedes tienen uso de razón, aquí están papá, mi mamá, personas de edad, yo creo que no habían pasado algo así en toda su vida. No. Ni nosotros. Es la primera, ¿verdad? A tal magnitud, o sea, pasó lo del NH1, ¿no? Pero pues eso fue así como que un poquito más relajado, no fue como esto, ¿verdad? Que fue a nivel mundial. Esto fue a nivel mundial, exactamente, o sea, a tal magnitud. Sí. Y nunca lo hemos pasado. Pero este es el principio de algo más grande que está por venir, porque son los juicios de Dios que están escritos en el Apocalipsis. Y bueno, entonces estamos pasando esta situación, estamos pasando estos momentos, ¿verdad? Yo creí que no existía, pero pues ahora sí ya creo. Pero ¿saben qué también creo? Y también eso Dios me lo permitió ver, que mientras nosotros busquemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, guardemos sus mandamientos, sus estatutos, hagamos lo recto delante de sus ojos, Él va a estar con nosotros. Así es, y Él nos va a cuidar, y Él nos va a proteger, y Él va a ser un escudo alrededor de nosotros y de nuestra familia, y Él va a ser como una fortaleza alrededor, ¿verdad? ¿Recuerdan qué era la muralla china en aquellos tiempos? ¿Qué era? Una fortaleza para que no los protegiera de los enemigos. Que protegía a la ciudad. ¿De quiénes? De los bárbaros, de aquellos que querían de alguna manera invadir, ¿verdad? No nada más querían invadir, querían destruir, ¿verdad? A ese pueblo, el pueblo chino. Y pusieron una muralla que tiene, no recuerdo exactamente, pero tiene algunos kilómetros de largo. Y sus muros son muros altos. Y no solamente son altos, sino también son anchos. ¿Cuánto tiempo para construir? Pero eso lo hicieron con el fin de protegerse. Ahora yo le digo a usted, la mejor fortaleza que podemos tener en nuestra vida es Dios con nosotros. Porque la palabra de Dios nos dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Alguien puede decir amén? Amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, pues recordemos entonces, Dios, ¿verdad? Perdón, nosotros nos encontrábamos muertos, ¿verdad? Sí. Perdidos, llenos de oscuridad y de tinieblas. Así nos encontrábamos cuando vivíamos sin Dios aquí adentro.
¿Sí o no? Sí. Bueno, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Nos encontrábamos muertos. Y en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, Jesucristo nos dice, yo soy la resurrección y la vida. A ver, nos encontrábamos muertos y Jesucristo es la Resurrección y la vida. vida, ¿verdad? El que esté muerto y crea en mí, no morirá. Y el que vive y crea en mí, no morirá eternamente. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Sí, amén. Él es el dador, el autor y el dador de la vida. Él nos da vida. ¿Y sabe qué? Vida y vida en abundancia. Yo no sé cómo te sientas tú en este momento. Pero mira, si crees que mi vida es color de rosa, estás equivocado. No por el hecho de que yo esté aquí compartiendo la palabra, no por el hecho de que yo esté cerca de Dios o esté en una búsqueda más constante, quiere decir que mi vida es color de rosa. No, sigo teniendo luchas, sigo teniendo pruebas que no quisiera tener, pero ¿sabes qué? Dios me dice, algo te hace falta y tienes que aprender. ¿A quién nos gusta que Dios nos meta en el proceso? Fíjense, apenas en la casa llevaron unos muebles, me dijo mi papá, y yo los vi, el nuevo inquilino, y dice mi papá, llevaron unos muebles bien viejos, pero de esos que están tirados ahí en la azotea por mucho tiempo, expuestos al sol, a las lluvias, a la intemperie totalmente. Muebles feos y viejos, que tal vez para muchos dijeran, esos muebles ya no sirven, ya échalos a la basura o amontónalos y préndeles fuego, ya no sirven, ¿verdad? Sin embargo, se dieron a la tarea de restaurar esos muebles. Así somos nosotros, pero tuvieron que lijar esos muebles para quitarles todo lo feo, todo lo que ya no servía, la pintura, los lijaron todos y después les echaron una tinta, después un barniz, un acabado y los muebles se ven, no como nuevos, pero se ven casi. Así somos nosotros. Tal vez para las personas a veces no seamos tan importantes o tan significativos, o a lo mejor vean cosas, pues nada más lo malo y lo desagradable. Pero ¿sabes qué? Dios ha visto algo diferente. Dios sabe que Él puede sacar una obra preciosa de nosotros. Amén. Una obra maestra de nosotros. Así nos ve Dios, de esa manera. Pero ¿a ti te gustaría hacer una obra preciosa en las manos de Dios? Amén. 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 A todos. La pregunta es, ¿pero estás dispuesto a que te meta en ese proceso? Como un pedazo de madera astillado, lleno de imperfecciones, y que llegue Dios y con la lija, ¿y qué crees? Que esos lijazos son dolorosos. Duele. Son dolorosos. Pero si tú estás dispuesto a pagar el precio, Dios te va a convertir en algo precioso. Y no solamente a ti, sino a los tuyos. Solamente espera. Dale oportunidad a Dios de que Él trabaje, de que Él lo haga. Amén. No le estorbemos. No, ay Señor, yo sí quiero que me hagas una cosa hermosa, pero tállame suavecito. Así nada más. Y ya. Ponme pinturita y ya. No. Órale. A meter el oro. Nos compara como el oro a nosotros, como la plata. Y nos comparan como el artesano, ¿verdad?
para quitarle las perfecciones al oro, piedras, tiene piedras, las impurezas. porque luego sacan el oro y a veces ese oro tiene impurezas y también está aliado o pegado a otras cosas, a metales, a piedras. Entonces, el artesano que conoce sabe que para sacar un oro de calidad, un oro puro, necesita meterlo al fuego y no creas que es una llamita de estufa, no, un fuego realmente fuerte para que se derrita ese metal. ¿No? Imagínense, Dios, no, o sea, sí, purifícame, pero con una llamita de encendedor, así más, ya que. No, nos tiene que meter por fuego, y el fuego significa, ¿qué significa el fuego? ¿Qué más? El fuego significa prueba. ¿A quién le gusta que Dios lo pruebe? Alguien dirá aquí, a mí me encanta que Dios me pruebe. Claro, porque nos gusta el camino fácil. Ay, sí, yo quiero llegar al cielo, pero sin pruebas. Sin pruebas, que nada más así, todo me salga bien, que un día despierte y ya estoy con los angelitos. No. Que sea como un paseo dominical. Ese es el camino fácil, pero ¿saben que el camino fácil? ¿Alguien sabe a dónde llegan los caminos fáciles? ¿O las rutas fáciles? ¿O los atajos? A la perdición. Por lo regular el fin no es muy de provecho. Pero cuando nosotros optamos por el camino difícil, ese camino pedregoso, ese camino espinoso, híjole, incómodo, ¿qué creen? El fruto siempre es mejor. Así es. Y bueno, regresemos al fuego. Entonces, meten ese metal precioso, bueno, se ve medio precioso, porque no se ve tan precioso, así con aleaciones y contaminado y con impurezas, lo meten, y cuando se derrite ese metal, el artesano quita todas las impurezas, lo destila, lo cuela todavía, y queda un material o un metal completamente puro. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, purificarnos. Constantemente nos está purificando. Por eso yo les decía, ¿creen que mi vida es color de rosa? No, no es cierto. Tenemos luchas, tenemos pruebas, vienen adversidades, pero ¿saben qué? Confiamos en que Dios está con nosotros, ¿sí o no? Amén, y si amén. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy se llevan esa enseñanza y ese versículo en su corazón. Entonces, nosotros nos encontrábamos muertos. Viene Jesús y nos da vida. Vida completamente. Por eso ahora les digo a usted, a pesar de que tenemos luchas, a pesar de que tenemos pruebas, a pesar de que tenemos aflicciones, a pesar de que tenemos tentaciones, ¿cómo estamos? ¿Estamos tristes? No. ¿Estamos deprimidos? No. ¿Estamos frustrados? No. ¿Estamos enojados con la vida? No. ¿Estamos llenos de ira? No. ¿De falta de perdón? No. ¿Estamos vacíos? No. No. Estamos gozosos. Así es, así es. Estamos gozosos, Sí. estamos alegres y sabemos de que, bueno, pues viene una, pero no hay mal que dure una eternidad. Así es. No, esto va a pasar. No hay una noche que sea para siempre, ¿verdad? No. A veces hay días bien bonitos como este. Y nos levantamos y soleadito, brillando el sol, y ¡ay, qué sabroso está! A veces hay días nublados, a veces hay días lluviosos, a veces hay días feos. Frío. No siempre puede ser igual, Sí. no siempre. Así también nosotros, ¿verdad? Ujú. No siempre podemos estar con una sonrisota, no. ¿Y cómo te va? Uy, no, todo de maravilla, excelente. No, yo no sé qué es padecer por un trabajo, yo no sé lo que es no tener dinero, yo no sé lo que es tener una enfermedad, yo no sé lo que es tener un pleito en casa, yo todo color de rosa. Pues no, ¿verdad?
Pero sin embargo, a pesar de que nuestras vidas tienen a veces altas, bajas, estamos felices. Así es. Estamos Gloria a vivos Dios. y con un espíritu ferviente. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vive en ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Jesús nos da vida cuando estábamos muertos, ¿verdad? Sí. Ahora, andábamos perdidos. Antes, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, andábamos perdidos, andábamos extraviados, ¿verdad? Pero fíjense lo que vino a buscar o vino a hacer Jesús. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Él es el buen pastor. Y lo dijo, yo soy el buen pastor, porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Y Él dio su vida por nosotros. Nosotros estábamos perdidos. Y como ese buen pastor, cuando sabe que una de sus ovejas está extraviada, se fue, se perdió, Él deja a todas las demás, deja el rebaño y va a buscar a esa oveja que se perdió, a esa oveja extraviada. Y cuando la encuentra, se goza. Encontré a mi ovejita. Y dice que se la sube arriba de los hombros y ahí va feliz con su ovejita, porque la encontró. Usted y yo estábamos así, perdidos, extraviados, lejos del amor y del seno del Padre. Pero ¿sabe qué? Gracias a Jesús, Él vino a buscarnos y nos encontró y nos halló. Y ahí, como estábamos lastimados y heridos, Él nos recogió y nos puso sobre sus hombros y nos trajo de regreso al redil. Ahora usted es parte del rebaño, ahora usted es parte del redil, ahora usted es parte del pueblo de Dios. Ahora ya no estamos extraviados, ahora ya estamos con nuestro pastor. Gracias. Antes nos encontrábamos llenos de oscuridad y llenos de tinieblas. ¿Por qué? Porque el pecado, cada vez que usted peca, en vez de estar en un nivel de luz en el cual Dios nos tiene o nos quiere tener, ¿sabe qué? Que cuando pecamos, bajamos una rayita. Y cometemos pecado y bajamos otra rayita. Y pecamos y otra rayita. Dijeran por ahí, una mancha más al quién? Al tigre. Una manchita más al tigre. Una raya más al tigre. O una raya más al tigre. Una manchita más, una raya más. ¿Verdad? Hasta que, ¿sabe qué? Nos encontramos en el nivel de oscuridad y de tinieblas. Y en ese lugar, en el que Satanás, el diablo, como usted le quiera llamar, actúa y se mueve. Y usted se convierte en una presa fácil y un esclavo de Satanás. Ahí nos encontrábamos en oscuridad y en tinieblas. Por eso fíjense cómo se cumple la palabra. En San Juan 3, 19 y 20 dice, y esta es la condenación, dice Jesucristo, ¿verdad? Que los hombres amaron más las tinieblas y la oscuridad que la luz. Y no venían a la luz porque sus obras eran malas y no querían que fueran descubiertas. Así nos encontramos. Tú vas y le hablas de alguien que está en oscuridad y en tinieblas de la palabra de Dios, no te hace caso. Te tira de loco, es más, hasta se burla. ¿Ahora qué? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya no te acuerdas cómo eras? ¿Y ahora qué? Ya cambiaste, ¿no? Ya, algo mágico sucedió en tu vida. No te engañes. Te llegan a decir así, no te engañes. Yo sé quién eres. Yo sé de qué pie cojeas. Nada más es cosa de tiempo. ¿Sí? La gente que anda en oscuridad y en tinieblas piensa de esa manera. La persona que piensa en oscuridad y en tinieblas y está en adulterio y le encanta porque está en ese plan de oscuridad y tinieblas, cuando la palabra de Dios dice no adulterarás, tú le dices, oye, estás haciendo algo malo, estás adulterando. No.
Una persona que está en adulterio, en oscuridad y lejos de Dios, no te dice, ay, ¿en serio? ¿En serio estoy en adulterio? Híjole, no, deja arrepentirme y no lo voy a volver a hacer. No, una persona que está así, ¿sabes qué pasa? No te hace caso. Él cree que está haciendo algo bueno. Lo disfruta. Él cree que está haciendo algo normal y está disfrutando de ese pecado. Lo que no sabe es de que su pecado le va a traer consecuencias. Tarde o temprano. A lo mejor muy pronto, a lo mejor no tan pronto, pero tarde o temprano vas a vivir las consecuencias. Así ¿verdad? es. De ese pecado. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, porque cuando la leemos y la adoptamos a nuestra vida, nos damos cuenta de cuántas cosas hemos hecho que iban en contra de Dios. Es como un ratero. ¿Tú creen que un ratero piense que si roba y roba y roba y asalta aquí y asalta a una persona y se roba un carro y se mete a robar una casa y nunca lo van a agarrar? Sí, en algún momento. ¡Claro! Bueno, a lo mejor él cree que nunca lo van a agarrar, pero tú y yo sabemos que un día va a tener que pagar por su pecado, por su delito. Sí. Tarde o temprano. Le podrá pasar, le podrá salir bien una vez, 2 veces, 3 veces, pero ¿sabes qué? Un día lo van a agarrar y va a tener que pagar por ese pecado y por todas las fechorías que cometió. ¿Cuándo? No sabemos. Puede ser pronto, puede ser después, pero un día va a tener que pagar. Así es. Así también nosotros, si pecamos, tal vez en el momento no venga Dios y un trueno, ¡ay! Te dije que no pecaras. No, pero tarde o temprano tenemos que pagar. Pero fíjate cómo Dios es tan bueno, que a pesar de todo, ¿saben por qué las consecuencias del pecado no vienen así inmediatamente? Porque tanto es el amor de Dios y tanto es su misericordia que Él nos da un espacio. ¿Sabes para qué? Para que te arrepientas. Para que nos arrepientamos. Para que nos arrepientan. Para que nos pongamos a cuentas con Dios. Para que reconozcamos nuestra falta. Por eso la palabra de Dios nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y le hacemos a Él mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Por eso es que las consecuencias no vienen así, porque Él nos da un margen, nos da un chance para arrepentirnos. ¿Y qué creen? Que en vez de que nosotros veamos eso, a veces vemos lo contrario. ¿Pequé? Ahí está, no pasó nada. Vamos a seguirle dando vuelo a la hilacha. Pero no es así. Muy bien. Sí. Entonces, nosotros nos encontrábamos antes como muertos, perdidos y en oscuridad y en tinieblas. Y ya vimos que Jesucristo es la luz del mundo. Y donde está Jesús, alumbra todo. ¿Vale? Bueno, dice la palabra de Dios en el versículo 2, en los cuales, fíjate, nosotros estamos muertos en pecados y delitos, ¿verdad? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes así nos encontrábamos nosotros. Así nos encontrábamos, siguiendo la corriente de este mundo. Por eso Jesús nos dijo, abusados, tengan cuidado, porque todo el mundo va caminando por un camino que es ancho y espacioso. Pero por ese camino van directito al despeñadero, al precipicio, a la muerte. Todos van, se amontonan y se amontonan. Pero ¿sabes qué? Él nos dice, buscad el camino angosto y estrecho, el camino que te lleva a la vida. Y ese camino se llama
Jesús. Así es. Amén, Cristo amén. Jesús. Amén, amén. Ese es el camino angosto y estrecho. Gloria a Dios, amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice, nosotros anduvimos en esos caminos, anduvimos en borracheras, anduvimos en malas amistades, anduvimos fumando, anduvimos en chismes, anduvimos en vicios, anduvimos en fornicación, en adulterio, de aquí para allá, de allá para acá, En cometiendo idolatría. En idolatría. en idolatría, cometiendo actos aberrantes ante los ojos de Dios, mentirosos, blasfemadores, ¿verdad? Sí. Así andábamos, en la fiesta, en la parranda, haciendo cosas que ayer precisamente un vecino tuvo fiesta. Y este vecino anda muy mal, en un lugar muy oscuro, que tiene a su familia, pobrecita de su familia, porque no sabe el gran daño que le está ocasionando a sus hijos. Tiene 2 hijos. Y ayer hizo una fiesta y él es rockero, pero de música rock oscuro y pesado. Así es su familia, la muchacha, él y ahora sus hijos. Y se la pasaron cantando y tocando hasta las 4 de la madrugada, pura música oscura. Heavy metal se llama, heavy metal. Una música así, fea y puros gritos. Y bueno, y ellos estaban cantando, todavía a las 4 de la madrugada se aventaron la última rola y cantaron una canción así muy fea y escandalosa. Y ahí los dos, el compadre. Antes nosotros le cantábamos al mundo. Es más, había hasta canciones con las cuales usted y yo llorábamos. Sí. Llorábamos cantando esa canción. Y fuerte, sin que nos importara quién nos escuchara. Ahorita estaba escuchando y yo, estábamos alabando al Señor y de repente algo me hizo sentir, sube el tono de tu voz, que te escuchen todos los que vayan pasando, que te oigan. Y a veces uno como que, ay, me da pena. No, órale, échale. Antes nos daba pena. No. ¿Y qué disfiguros hacíamos? ¿Sí o no? Sí. Y no nada más disfiguros, sino, nos veíamos hasta... ¿Qué vergüenza dábamos? Ridículos. O sea, alguien que está haciendo, míralo. Sí. ¿Cómo están? Ay, echándole. Vergonzosos. Imagínense cómo Dios nos veía. Así de que... Y Satanás, ¿ya las viste? Ahí están según por los que tú diste la vida. ¿Ya ves? A ti ni te buscan, ni te quieren, ni te honran, ni te siguen, ni guardan nada de ti. Ahí están, mira. Ahí están. Me están cantando a mí, al mundo. Porque Él es el príncipe de la potestad de este mundo. Así es. Así éramos. De ahí nos rescató el Señor. Ahora siéntete gozoso que estás aquí sentadito, escuchando las palabras de Dios. Sí, amén. Siéntete gozoso de que estuviste aquí alabando el nombre de Dios. Amén. Siéntete gozoso de que empezaste a sentir algo así hermoso, como cuando antes cantábamos de esas de José Alfredo Jiménez, o de las de Yuri, o de las de Ana Gabriel, o las de, no sé, al quien tú le cantaras. Siéntete, porque hoy sientes algo así sabroso, porque le estamos cantando a Dios. Sí. Al autor y al dador de la vida. Sí. De ahí nos rescató el Señor, de ese lugar. Amén. Por eso ahora les digo, ahora nosotros somos como, si vas a poner un pez ahí en tu carro, pon un salmón. Porque los salmones tienen esa característica, ¿verdad? Cuando todo el río va para allá, cuando toda la corriente va para allá, cuando todos los peces van para allá, los salmones van nadando en sentido opuesto a la corriente. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que vivir contrariamente a la corriente de este mundo.
corriente. Recuerda tu identidad. Recuerda quién eres ahora. Sí, antes eras del mundo, pero ahora ya ni eres ni perteneces a este mundo. Ahora eres un hijo de Dios y tienes una identidad. Y ahora eres un sacerdote, y ahora eres un pueblo escogido, y ahora eres un linaje precioso. Eso es lo que eres ahora. ¿Amén? ¿Alguien dice amén? Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya casi terminamos. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Sí o no? Sí. Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense que ahorita que acabamos de leer el versículo Dios, cuando nos encontrábamos en la corriente de este mundo, nosotros andábamos caminando por caminos torcidos y tenebrosos. Y la palabra de Dios nos dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y nos llega el justo pago de la desobediencia, porque la paga del pecado es muerte. Sí. Pero ¿qué crees? El regalo de Dios por medio de Jesús es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Gloria a ti, Señor. Bueno, exactamente. Ahora dice la palabra de Dios, nuevamente, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los cuales, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira. Le voy a sustituir, éramos hijos de Satanás. Eso era lo que éramos. Porque aquí nada más hay de dos. O eres bueno, o eres malo. Ante los ojos de Dios no hay pecadotes, medios pecados y pecaditos. No. Por eso es de que nosotros siempre de alguna manera buscamos acomodarnos las cosas para no sentirnos tan culpables. Sí. Para no sentirnos tan malos. O para no sentirnos tan desobedientes. Entonces, no, yo la verdad, mira, te mentiría si te dijera que soy bueno, pero tampoco soy malo. Eso, ¿no? Dijeran por ahí, vas a un restaurante y ¿cómo quieres su bistec? ¿Cómo quieres su chuleta? Termíname. ¿Verdad? Ni muy quemada, ni muy cocida, ni muy cruda. Termíname. No. Para Dios solamente hay pecado. No hay chiquitos ni grandotes. Pecado. O cometes pecado o no cometes pecado. Así de fácil. Por eso lo dijo. Ten cuidado. Porque a los tibios yo los aborrezco. ¿Verdad? Sí. Si hasta ahí estábamos bien. Entonces, dice la palabra. Antes, dice la palabra de Dios. Haciendo la voluntad de nuestra carne y los malos pensamientos. Bueno, déjame decirte cómo es Satanás. Dice Jesucristo nos dijo, ustedes sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Él ha sido un suicida desde el principio, padre de mentira, mentiroso, sí, le encanta engañar, engañador. Nosotros somos así, fuimos así. Ya no tenemos que ser así, porque ahora ya no somos hijos de vuestro padre el diablo, ahora somos hijos de Dios, ¿sí o no? Sí. Gloria a Dios. Amén, amén. Híjole, ahora se quedaron muy callados. No pensaba que se iban a escuchar los amenes. No, sí, amén, amén, amén. Sí, Señor Jesús. Amén. Bueno, usted es hijo de Dios. Ya no es hijo del diablo, es un hijo de Dios. Gloria a Dios. Sí, gracias. Por eso dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, lo que quiero hacer, no lo hago, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Y se hacía esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el mal está en nosotros. Aquí está el pecado, grandototote. Está nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es ser pecaminosos. Pero aquí les tengo algo, una noticia, llévesela en su corazón. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, Él cambió nuestra naturaleza. La hizo así, mira, le dio un giro, la transformó y ahora nos ha convertido en criaturas nuevas.
Por eso Jesús lo dijo. Amén. Gloria a Gracias, Dios. Padre. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y hubo alguien que se le ocurrió decir, ¿cómo? O sea, ¿que tengo que meterme al vientre de mi madre otra vez siendo viejo para nacer de nuevo? Y Jesús dice, por favor, si tú que eres un maestro de la ley y me dices, ¿me respondes de esa manera? No, lo que es nacido de la carne, carne es. Cuando nosotros nacemos, ¿de dónde nacemos? De la De la carne. carne. Lo que es nacido de la carne. Por eso es de que nosotros estamos vendidos al pecado. Por eso es de que en nuestra carne está el hacer el mal, no el bien. Porque en la carne se aloja el ¿qué? El pecado. Sí. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿a qué se refiere? Espiritualmente. A un nacimiento espiritual. Entonces nosotros somos transformados. Y mira, se transforma nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser. Amén. Por eso dicen, ¿cómo? Oye, ¿no es ese Pablo el que va por ahí? Oye, creo que sí, ¿verdad? Es el que está predicando la palabra. Pero no andaba ahí todo chimoltrufio caminando por las calles buscando cómo conseguir droga y vicio y andaba y lo veíamos y entraba y salía y varios días. ¿Y ahora ya anda predicando la palabra? Pues sí. ¿Sabes por qué? Porque hubo una transformación Gloria a Dios. Así de es. aquí, de acá y en todo el ser. Gracias por su misericordia. Es una transformación total. Les voy a dar un ejemplo Sí. que lo escuché de un buen amigo. Una oruga. Veamos ahí el gusano. Gusano peludo. Y más si está peludo. Da hasta más cosas. ¡Ay! Ese gusano Sí. peludo ahí. Con los pelos ahí arrastrándose. ¡Mátalo! Llegar el zapatín. ¡Mátalo! ¡Feo! ¡Uy! La cosa. ¿Ya sí o no? Sí. Pero no saben que ese gusano se ve muy feo. Pero se va a meter un día en un capullo y se va a guardar ahí todo un tiempo. Y después de pasar el proceso, porque ese proceso no es agradable, Es una nueva vida. también es un proceso difícil, tiene que morir a su identidad De gusano. anterior de gusano y tiene que, es doloroso también, se le parte la piel, se le corta, pasan cosas dentro de ese capullo y después se transforma en una mariposa hermosa. Así es. Nada que ver con ese gusano feo que lleva caminando arrastrando. Sí. ¡Ah, qué feo! Pues así es usted. Y así salió. Sí. Esa transformación solamente nos la puede dar Dios por medio de la fe en Cristo. Así es, amén. ¿Lo entendió? Sí, amén. Amén, amén. Bueno, para que quede mejor entendido te voy a ilustrar con un pasaje bíblico. Habla de una mujer que cometió adulterio. De hecho, esta mujer se consideraba que tenía una vida fácil, tenía una vida libertina, todo contrario a lo que Dios estipulaba. Y fue encontrada en adulterio y se la trajeron al Señor cuando el Señor estaba enseñando en el templo. Tenía sus discípulos y está enseñándoles y la tratan. Señor, encontramos a esta mujer en el acto. La sorprendimos, la cachamos. Y la ley, conforme Moisés dice, que esta clase de mujeres tienen que ser apedreadas, muertas a puro piedrazo, lapidadas. ¿Qué dices tú? Y Jesucristo no dice nada. Y escribe con el dedo en la arena. ¿Verdad? Me hubiera gustado saber qué escribía Jesucristo en la arena en ese momento. Yo creo que a lo mejor estaba escribiendo algunos de los pecados de los acusadores. Quiero pensar, pero no dice la palabra. No voy a decir cosas que no dice la palabra, pero escribí algo. Y ellos insistiendo, Señor, ¿qué es lo que dices tú, maestro? Y Jesucristo se levanta y con unas
Con una autoridad. Con una autoridad y con un par de palabras los deja fríos. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Con un par de palabras los dejó mudos. Y saben que ya todos traían su piedra en la mano, ¿eh? Sí. Y cada quien empezó a soltar su piedra, dio la vuelta y salió. Cuando Jesús se pone de pie, voltea y ve que ya no hay nadie de los acusadores, se dirige hacia la mujer y le dice: mujer, ¿quién es la que te acusa? Nadie, Señor. Pues yo tampoco. Levántate, vete y no peques más. Sí. Eso es lo que Jesús te dice hoy. Sí. Ya tu vida, ya te perdonó Dios por lo que fuiste. Pero recuerda que tú ya tienes una nueva vida. Ya no puedes estar con un pie en el camino del pecado y con un pie en el camino de la verdad, que se llama Jesús. Hoy tenemos que comprometernos. Sí, así es. Hoy tenemos que empezar a vivir como Dios quiere. Hoy tenemos que empezar a comportarnos como verdaderos discípulos de Cristo. Si no, seríamos falsos. Si no, seríamos mentirosos. Si no, seríamos cacos. Mentirosos, falsos, engañosos. Vamos a empezar a caminar como Dios quiere. ¿Y qué crees? Que esta mujer, ¿sí saben quién era? María. María Magdalena, o mejor conocida como María de Magdala. Esa mujer. ¿Y sabes qué? Ella renunció a su vida, el pecado, totalmente, y se dedicó a seguir a Jesús. Amén. Y fíjate qué tanto orgullo, o qué tanta satisfacción, o qué tanto privilegio tuvo esta mujer pecaminosa, que acompañó a Jesús siempre de cerca. Sí. Y que fue la primera, bueno, fue una de las que estuvo presente cuando crucificaban a Jesús. Sí. Y fue la primera Que lo vio que le vio resucitar. cuando él resucitó. Imagínate, Sí. cuán gran privilegio, cuán gran privilegio Sí. tuvo después de ser lo vil y lo menospreciado del mundo, después de que la rescató De la muerte. de la muerte, la levantó del polvo y de esos lugares de basura, de porquería, y le hizo sentar en lugares celestiales. Esa es la recompensa para nosotros. Esa es la recompensa. Amén, gloria a Dios, amén. Pero tenemos que ser verdaderos, despojarnos completamente de esa vida ya no es nuestra. Antes éramos del mundo y pertenecíamos al mundo, pero ¿saben qué? Ahora ya ni somos del mundo, ni pertenecemos al mundo, ahora pertenecemos al reino de Dios. Hay que vivir como hijos de Dios. Amén. Sí, ¿Quedó amén. claro? Sí. Bueno, casi para terminar, quiero terminar con el versículo 4 y 5 que dice: pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Esto es por medio de la gracia. No tuvimos que hacer nada, Él nos dio todo. Lo único que tenemos que hacer es ahora, ¿verdad? Creer que Y Él obedecer. fue el que nos dio la vida por medio de su sacrificio. Y bueno, para concluir, mis hermanos, quiero decirles algo que yo escribí. Antes de conocer a Dios por medio de Jesús, nuestra vida era de continuo ofender a Dios con nuestros pecados y con nuestras conductas. Ahora Él nos ha libertado de esa vida de pecado y concupiscencia y nos ha dado una vida nueva. Dejemos las cosas pasadas y vivamos tomados de la mano de nuestro Salvador, Amén. que se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. El único nombre
dado a los hombres bajo el cielo, en el cual tú y yo y toda la humanidad puede ser salvo y salva. Amén. Amén. Y vamos a terminar con este versículo, 2 de Corintios Ya- 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿usted está en Cristo? Amén. ¿Usted está en Cristo? ¿En Cristo? Amén. Nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. Ya pasaron. Ya quedaron atrás. Las parrandas, los amigos, la borrachera, la mentira, esto y el otro y aquí y allá. Ya quedaron atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Gloria. Amén. Criaturas nuevas. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Gloria Dios. a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar por terminado este. Ahorita van a pasar los niños. Les vamos a dar lugar. Pero vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y si tú entendiste el propósito de esta prédica, Amén. y si tú entendiste el mensaje que Dios te quiso transmitir a través de mis palabras, no fui yo, es Dios. Así es, amén. Dile al Señor, hazme como esa mariposa, Señor. Yo será como un gusano. Tú me has llamado a ser mariposa. ¿Duele? Duele.